En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, y bienvenidos a una nueva semana, pero también a una nueva serie. Hemos culminado ya el viernes de la semana pasada con nuestra serie Protección, y vamos a iniciar una nueva, Conocimiento, algo que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar. ¿Pero a qué nos referimos entonces con conocimiento? Nos referimos a ese término de logos, conocimiento, logos. El conocimiento tal como se lo conoce. Vamos entonces a ir a la palabra de Dios y en esta oportunidad nos vamos a circunscribir en un solo capítulo de la Biblia, que corresponde a una carta de Pablo, la primera carta, o mejor, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3. De ahí no vamos a salir. Comencemos con el capítulo, o mejor, el versículo 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Bueno, estamos hablando aquí de confianza, de confianza en sí mismo. Pablo aclara y le dice a los filipenses, yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo así confiar en la carne? Continuemos. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bueno, está hablando desde el punto de vista ya humano. Si humanamente yo tendría de qué confiar, pues yo lo tendría incluso más que cualquiera. ¿Qué es lo que dice aquí el versículo 5? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, continúa el versículo siguiente, o sea, el 6º, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Detengámonos aquí y miramos entonces las credenciales que aquí saca Pablo. Él creo que dice, circuncidado. Circuncidado, dice, al 8º día. La circuncisión. Bueno, cuando hablamos acerca de este tema tenemos que irnos al inicio de ella, o sea, Abraham. Y aquí, ¿qué es lo que me dice? Circuncidado al 8º día. O sea, yo tengo claro mi ancestro, mis ancestros. Tengo claro quiénes son mis padres y quién es mi padre, que es Abraham, de quien yo procedo. De ahí viene el siguiente argumento, más bien la credencial, del linaje de Israel. Yo soy una persona de linaje y del linaje puro de Israel, o sea, de aquel pueblo escogido por Dios. En la carne yo puedo sacar esto, yo pertenezco al pueblo escogido por Dios. De la tribu de Benjamín tengo claro de qué tribu vengo yo. Y luego me dice aquí, hebreo de hebreos. O sea, yo no soy ni siquiera una mezcla de mitad hebreo y mitad no hebreo, llámese gentil, como quiera denominarse, o griego. No, por ejemplo, fue el caso de Timoteo, que pues obviamente que eso no me hace mal, ni más faltaba. Pero recordemos los samaritanos. Los samaritanos eran menospreciados por los hebreos pura sangre, podríamos decir, como por ejemplo Pablo, que lo era, o Saulo, porque Pablo no era así, Saulo, que representa a aquel hombre que confiaba en su carne. Los samaritanos tenían una parte hebrea y una parte gentil. Entonces no eran considerados pues hebreos de hebreos. No, mi caso es, no, yo soy pura sangre. Y luego, siguiente credencial, pero no solamente yo soy cualquier hebreo, yo soy un fariseo, yo soy un maestro de la ley. No soy cualquiera, estoy aquí arriba, yo soy de la crema y nata, o sea, pertenezco a la realeza del pueblo de Israel.
de los hebreos, porque soy fariseo, soy maestro. Continúa, celoso de la ley, o sea, fundamentalista. Eso es lo que quiere decir cuando habla acerca de que era perseguidor de la iglesia. Un fundamentalista era yo. Y finalmente dice, irreprensible en el cumplimiento de la ley. Si alguien cumplía la ley, era yo. Era irreprensible en todo esto. En cuanto a la justicia, ¿qué es en la ley? Bueno, por cierto, ¿esto lo hace cumplidor de la ley? No necesariamente, porque el único que cumplió la ley fue nuestro Señor Jesucristo. El único libre de pecado pues fue Él. Pero estas son las credenciales que Él saca aquí. Conocedor de la ley, irreprensible en cuanto a la ley. Aquella letra que era muerta para los fariseos. Pero continúa aquí diciendo, versículo 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, entiéndase bien, todo lo anterior que él había tenido y que él aquí pues esboza, que él presenta, son sus credenciales, son los créditos que él tiene. Los pergaminos, pues cada una de ellas era importante, era ganancia de Pablo. Cada vez uno tiene ganancias, cada vez como que uno quiere más títulos, quiere estudiar, quiere especializarse, quiere ascender en la compañía donde está. Quiere estar seguramente en el grupo selecto, en fin, de cualquier empresa, si está vinculado a la academia, en cualquier área. Pero ¿qué es lo que dice Pablo aquí al respecto? Aquí viene una pregunta. ¿A Pablo cuánto le costó todo esto? Cuando era Saulo, por cierto. ¿Cuánto le costó todo esto? Le costó mucho esfuerzo. Bueno, el ser hebreo de hebreos no necesariamente viene de él, viene de sus padres. Pero, por ejemplo, el ser fariseo, de fariseo, se le costó mucho a él. ¿Cuánto le costó el ser, como él dice, celoso? O sea, ser un fundamentalista. Fue una decisión que él tomó. Y ganarse naturalmente el posicionamiento, que para él era muy importante, así como para cualquiera. ¿Cuánto le costó esto a Saulo? A Pablo siendo Saulo, humanamente hablando. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, sí, yo lo he considerado como pérdida para mí. No quiere decir de que haya sido una experiencia perdida. Él aprendió muchísimo de eso. Porque entonces él sabía cómo referirse cómo referirse, claro, y cómo dirigirse, más que referirse a ellos. Sabía cómo dirigirse a aquellos que eran fariseos, a las autoridades, bueno, y tantas cosas más, las cuales pues podrían traerle a él un aparente pues beneficio, o el tener conocimiento de todo ello. Pero comparado, y eso es lo que pasa, pero comparado con el conocimiento de Cristo, teniendo a Cristo como referente, pues es pérdida y lo tiene que ser. Y lo es para usted y lo es para mí. Y seguramente ustedes y yo tenemos algún tipo de conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y sí, y es importante, es una experiencia importante, no una experiencia perdida. Lo que pasa es que ese conocimiento, ello es considerado como pérdida frente a lo que concierne el conocimiento de Cristo. Porque este conocimiento es la vida de excelencia. Eso es lo que uno necesita. Una vida de excelencia, eso dice Pablo aquí. Y eso es lo que él aclara aquí en este versículo. Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por eso Pablo no se refiere como algo excelente a aquel conocimiento o aquellos pergaminos que él tenía. Y entonces, todo aquello que no me lleve a una vida de excelencia, para mí es pérdida. Y tiene que serlo. Entonces tengo que tener muy claro en qué estoy enfocando mi vida. Mi vida, ¿a qué la estoy consagrando? ¿Al conocimiento de Dios? ¿O a la vida en la carne? Esto es lo que sucede, esto es lo que pasa.
Este conocimiento es la vida de excelencia. Y continúa Pablo en el versículo 9, y será hallado en él, no teniendo mi propia justicia. ¿Se acuerdan que él hablaba de la propia justicia que es mediante la ley? Que él dice, y aquí lo dice, ¿no? Que es por la ley, sino a la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Claro, entonces resulta que sigue la justicia, pero ahora es la justicia que es mediante la fe. Eso es excelente. La justicia de la ley o la justicia de la fe. Y tomé la decisión de vivir por fe. Y la vida de fe es la vida de excelencia. Pero todo enmarcado dentro de lo que comprende el conocimiento de Cristo, es lo que dice. Yo tomé la decisión de dedicar el resto de mi vida, desde que tuve ese encuentro con Él, con Cristo, dice Pablo en otras palabras, dedicar mi vida a conocerle a Él. Claro, y cuando le conozco a Él, pues entonces ya hago su voluntad. ¿Te acuerdan aquellas dos preguntas de Saulo en la vía de Damasco, cuando fue derribado? Y pregunta a él, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quiere decir? Conocimiento. Entonces tener conocimiento de ti. Ya cuando él adquiere esa respuesta, yo soy Cristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Bueno, a esa me voy a dedicar. Pero luego dice, ¿qué quieres que yo haga? Y las dos preguntas lo resume todo el conocimiento y la vida de Pablo. La vida de Pablo fue esta, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? De ahí en adelante a eso dedicó Pablo su vida, a conocer a Jesús y a hacer la voluntad de Jesús desde el momento en el cual tuve el encuentro en la vía a Damasco. Pablo entonces me ahorra mucho tiempo para yo estar pensando, yo creo que tengo que hacer aquí en la tierra, ¿a qué tengo que dedicar mi vida? Al conocimiento de mi Señor y hacer la voluntad de Dios. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Nuevamente, el conocimiento, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, o sea, identificándome a él en su muerte. Cuando Pablo habla de conocer al Señor, él enfatiza el proceso involucrado en alcanzar aquel nivel que es necesario y deseado de conocimiento. Entonces, aquí Pablo me enfatiza algo fundamental. Hoy en día hablamos acerca de tener confianza en sí mismo. Tenga confianza en sí mismo. Sí, yo tengo confianza en mí mismo. Pero la palabra de Dios lo que me dice es, no es confianza en mí mismo, es confianza dentro de mí mismo, que es muy distinto. Porque dentro de mí mismo está aquel a quien yo quiero conocer, aquel de quien hago su voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día, esta nueva semana. Gracias, Dios, porque hoy nos permites, Dios, conocer más de tu palabra. Conocer. Dígale al Señor en este momento, y te lo digo todos los días, como desde que yo te conocí, así como aquel Saulo te conoció y fue Pablo después. Hoy te digo también, Señor, claro, un día te dije quién eres, pero hoy te digo, Señor, yo quiero conocerte. Y dígale a Dios, ¿y qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que siempre te haré todos los días en mi tiempo contigo, como Pablo. Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este es el conocimiento. Y a eso Pablo dedicó su vida. Y a esto yo dedico mi vida, a conocerte y a hacer tu voluntad. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo, aquel en quien está la única excelencia de vida, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de la semana. Bueno, y vamos a continuar con nuestra serie de conocimiento a lo largo de toda ella. Muchas gracias a quienes transmiten este programa día a día, Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la hermosísima Guajira colombiana y en el corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Nos vemos nuevamente 5 de la mañana, hora Colombia, aquí en Teoterapia y Meditación. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga.
En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.